Eso no me sale a mí en el ordenador, por lo tanto no le puedo dar a aceptar. Ah, sí, vale, yo le he dado él, vale. Perfecto, bueno, pues lo primero de todo, muchísimas gracias a todas y a todos por venir, muchísimas gracias a Japam por organizar esto tan bonito. Estoy súper contenta, súper emocionada y súper agradecida de que por fin se hable del autocuidado, que por fin se hable de cuidar a los que cuidamos, que por fin se nos preste atención y seamos protagonistas, que siempre estamos en primera fila, pero pendientes del bienestar de los demás y no somos conscientes de la importancia que tiene nuestro propio bienestar. Y en hilo a eso me voy a quitar la mascarilla. Porque hay distancia, se nos sigue escuchando bien, ¿verdad? Vale. Entonces, yo soy psicóloga clínica y soy experta en violencia y además me dedico al tema de la protección animal. Bueno, soy activista, tengo una asociación de activismo en redes por los animales, gestiono 3 colonias felinas y además desde hace tiempo me di cuenta de la importancia que tenía fusionar psicología y animalismo. Y hasta ese momento yo ayudaba a las personas con mi trabajo, a los animales fuera de mi trabajo y de repente me di cuenta que había que tender un puente, que la mejor forma de ayudar a los animales era ayudando a las personas que les cuidan. Y bueno, pues de ahí nace mi presentación en todos estos eventos y en todo lo que pueda aportar en ese sentido. Entonces, el nombre de mi ponencia es la conceptualización de la fatiga por compasión. Es decir, lo primero de todo es entender qué es la fatiga por compasión. Vamos a ir detallando el proceso en el que se desarrolla este síndrome, las fases por las que pasamos y luego las características específicas de la fatiga por compasión en el ámbito de la protección animal. Así a modo resumen, es que si ya de por sí la fatiga por compasión es complicada, en el ámbito de la protección animal lo es más. En el ámbito de la protección animal todo es más complicado siempre. Pero vamos a aprender a que a raíz de esas complicaciones, tanto con mi ponencia como con el del resto de compañeras, en lugar de meternos en un pozo sin fondo, vamos a aprender a fortalecernos y a desarrollar estrategias y recursos para afrontar todas las tareas tan complicadas que llevamos en el día a día, ¿vale? Entonces, la fatiga por compasión es el precio que pagamos por ayudar a los animales, pero en realidad no deberíamos pagar ningún precio por ayudar a los demás. Y ese precio viene en parte porque no haya eventos como este en el que se den herramientas a las personas que nos dedicamos voluntariamente a ayudar a los animales para manejarlo y prevenirlo, ¿vale? Si tuviésemos esas herramientas, que son las que vamos a tener hoy aquí, no tendríamos que desarrollar síndromes como el de la fatiga por compasión. Es verdad que todos y todas hemos visto cosas que no deberíamos haber visto, sencillamente porque no deberían directamente existir. También hemos visto en primera persona y a través de los animales de lo que es capaz el ser humano y de que nadie se salva de él. Sabemos, o sentimos mejor dicho, el propio trauma como consecuencia de nuestra incapacidad para detener la violencia y vivimos atormentados por todos los animales que no hemos podido salvar. También somos conscientes de que el trauma, nuestro trauma, es secundario porque el trauma principal es el que experimentan los propios animales, pero también sabemos, aparte de todo esto, que tenemos que cuidarnos y cuidar a los demás, aunque solo sea porque nuestro trabajo con los animales sea más eficaz, porque vamos a ver cómo afecta nuestras emociones y cómo afecta cuando estamos mal en un peor desarrollo de la labor que tenemos en la protección animal. Lo primero de todo, pues vamos a ver qué es la empatía, que aunque todos sabemos lo que es la empatía aquí, porque la sentimos directamente, bueno, la empatía es una emoción positiva, es una capacidad, mejor dicho, forma parte de la inteligencia emocional y es precisamente lo que falta en esta sociedad ahora mismo. Pero resulta que los que estamos aquí nos sobran. Entonces tenemos que intentar compensar un poquito, porque vivimos en una sociedad donde no hay empatía y nosotros vamos derrochando empatía sin límite, lo que yo llamo empatía descontrolada. La empatía descontrolada es peligrosa para nosotras mismas, porque si no tenemos el control,
no podemos gestionar de una forma sana nuestra ayuda a los animales, ¿vale? Bueno, tenemos las definiciones, bueno, la capacidad para reconocer y ponerse en el lugar de los demás, pero en realidad nadie puede colocarse en el lugar del otro, porque ese lugar ya está ocupado por el otro. Entonces tenemos que aprender a poner distancia de lo que le está pasando al animal en este caso y no hacer suyo nuestro sufrimiento, ¿vale? Es como si un médico se acuesta al lado del paciente y se contagia por compasión de su enfermedad y le está ayudando en algo. No le está ayudando absolutamente en nada, no tiene sentido. Entonces, tenemos que aprender a controlar los límites de esa empatía. Entonces, es comprender lo que le sucede al otro, en este caso animal, pero desde nuestra posición, estando a su lado, ¿vale? Acompañando. Esta palabra nos cuesta muchísimo y, sin embargo, tenemos a los mejores maestros del acompañamiento, que son los animales. Los animales se colocan a nuestro lado, no nos dicen nada, no nos entienden, pero sin embargo, simplemente con estar a nuestro lado ya nos están sosteniendo y nos están dando algo que no nos dan los seres humanos, por mucho que nos expliquen. Y tenemos que aprender a acompañar, sin hacer nuestro su dolor, su sufrimiento, sin responsabilizarnos en exceso. Bueno, el tema de la empatía, el síndrome de empatía de fatiga por compasión, primero se llamó desgaste por empatía. Yo creo que es mejor el término de fatiga por compasión, porque la empatía es la emoción y la compasión es la acción. Ahora lo vamos a ver. Entonces, no es lo mismo la persona que ve en el telediario lo que está pasando en Ucrania y le da pena, siente empatía, que la persona que ve lo que está pasando en Ucrania se coge una furgoneta y se va a la frontera con Ucrania. Eso es compasión, es decir, el movimiento, el comportamiento que pongo en marcha como consecuencia de la empatía. Entonces, este síndrome, bueno, este término, primero nace de las investigaciones en profesionales en el ámbito sanitario, ¿vale? Enfermeras, médicos, etc. Luego vamos a ver cómo aparece en el campo de la protección animal. A través del 11S también se desarrolló muchísimo la investigación en relación a esto por los intervinientes que habían estado. La revolución de la empatía es como yo llamo el movimiento de protección animal. Escribí un artículo sobre esto porque me parece muy significativo que es el único movimiento por los derechos de un colectivo desfavorecido y oprimido en el que no es el propio colectivo el que se levanta a luchar por sus derechos, sino que somos otras personas que por empatía luchamos por ellos porque no pueden hacerlo. En el tema del feminismo o del machismo somos las mujeres las que nos hemos levantado a luchar por nuestros derechos. Los animales no pueden hacerlo y lo hacemos nosotros o nosotras mediante la empatía que sentimos por su situación. Por lo tanto, yo lo llamo la revolución de la empatía. La compasión, lo que os decía, es cuando sufro porque veo el sufrimiento del que tengo enfrente, pero me despierta un deseo de ayudarle, me despierta un deseo de intentar buscar su bienestar. Es decir, es un comportamiento o una motivación para que nos comportemos o llevamos en práctica una conducta de ayudar al otro. Y esa conducta se dirige a eliminar el sufrimiento y a producir el bienestar. Es como el impulso que nos genera la emoción de la empatía, pero es una acción, ¿vale? Que es lo que os explicaba antes. El síndrome de fatiga por compasión. Bueno, pues la fatiga por compasión, esto lo he sacado de un artículo que la doctora Paula Calvo para la cátedra, el blog de la Cátedra de Sociedad y Animales escribió y lo definía muy bien y lo he sacado de ahí. Dice que la fatiga por compasión es una forma de estrés que se presenta cuando sentimos que estamos desbordadas emocionalmente por el compromiso que hemos adquirido con los animales. Es decir, yo me meto como voluntaria en una asociación, una prote, y vamos a ver luego las fases. Estoy súper emocionada, qué bien, me encantan los animales, voy a poder ayudarles, pero de repente, progresivamente, que también vamos a ver cómo sucede, voy sintiendo que me estoy desbordando, que es insoportable, que no puedo con ello. Y es una respuesta de nuestro organismo a la exposición
continuada del sufrimiento ajeno, en este caso de los animales. El término, como os decía, tiene el origen en el ámbito sanitario, pero en 1982 aparece, y en el 2006 un psicólogo que se dedicaba a dar talleres de gestión del estrés por refugios de animales en Estados Unidos lo amplifica y hace estudios que avalan que el síndrome de fatiga por compasión también es aplicable a las personas que ayudan a los animales. Da igual si rescatas, da igual si eres un activista que documentas el maltrato en laboratorios, da igual si liberas animales, da igual si gestionas colonias felinas, da igual si eres veterinario, porque los veterinarios también comparten este síndrome de fatiga por compasión. Y lo que más caracteriza a esta fatiga por compasión es el agotamiento absoluto a nivel físico y emocional. O sea, la sensación de no puedo más, no puedo continuar. Y lo que es muy importante es que no es patológico, ¿vale? No se considera una patología. Por ejemplo, el síndrome de Burnout, que es el síndrome de estar quemado, sí es una patología, y lo que los distingue es que cuando desarrollamos el burnout no hay un vínculo emocional. Es decir, tú puedes desarrollar un burnout en una empresa siendo informático. Lo que caracteriza la fatiga por compasión, lo que nos hace terminar agotados es porque estamos vinculando con los seres a los que ayudamos. Y eso provoca muchísimo más sufrimiento, pero no se considera una patología. ¿Cómo se desarrolla el síndrome de fatiga por compasión? Primero tenemos un individuo o individua con una capacidad empática alta. Eso le genera una preocupación porque está expuesta al sufrimiento de una forma continuada. ¿Qué provoca? Pues unas respuestas empáticas que la persona va intentando gestionar, por un lado, con el desapego, o sea, intentando distanciarme emocionalmente, y por otro lado, por la satisfacción que implica, en este caso, ayudar a los animales. Pero cuando esa exposición al sufrimiento se prolonga en el tiempo y además hay recuerdos traumáticos, es decir, hay traumas residuales, o sea, tenemos traumas, que de eso también vamos a hablar más adelante, en nuestro pasado, todo eso se suma y entonces se va acumulando estrés, ¿vale? Estrés residual, o sea, vamos acumulando este tipo de estrés que da lugar a la fatiga por compasión y que además eso se une a otras demandas de la vida cotidiana, porque es que tenemos más demandas, o sea, tenemos nuestro trabajo, ayudamos a los animales y además tenemos o deberíamos tener vida. Entonces, todos esos factores juntos son los que hacen que se desarrolle la fatiga por compasión. ¿Qué fases hay en el proceso de la fatiga, para desarrollar la fatiga? Pues la primera es la fase fanática, ¿vale? Y esto lo conocemos por las personas que hemos llevado a cabo proyectos como asociaciones y tal. Entra todo el mundo súper contento, súper implicado, quieren hacer de todo, quieren dedicar todo el tiempo libre que tienen, hacen cosas sin que se las pidas, bueno, todo es maravilloso, totalmente comprometidos, entusiasmados, ilusionados, pero si esto no se gestiona bien, se puede pasar a la siguiente fase, que es la de irritabilidad. Ya me estoy quemando un poquito de estar tanto tiempo, de ver tanto sufrimiento, de que me estén llamando a las tantas de la noche, y yo me empiezo a mostrar susceptible y empiezo a evitar contacto con determinados animales, empiezo a cometer errores como consecuencia de este estrés, me empiezo a distanciar de mis amigos y de mis amigas. Y la siguiente fase, si esto no se maneja bien, se pasa a la siguiente fase, que es la de aislamiento, que desgraciadamente seguro que la conocéis. Desaparece el entusiasmo, nos sentimos amargadas y amargados, el agotamiento es constante e intentamos insensibilizarnos mediante lo que estamos diciendo, evitando el miedo y la tristeza. Y nos aislamos de nuestro círculo, porque como el tema de los animales nos satura, pero con nuestro círculo, que eso lo vamos a ver ahora más adelante, con nuestro entorno no nos sentimos tampoco muy bien, pues al final nos aislamos. Y por último, en la fase zombie, la persona ya funciona de forma automática. Aparece la desesperación, la rabia, la desconexión con los pensamientos y con los sentimientos, y se puede llegar, o sea, el fin último es que se llega a perder la compasión porque se produce una apatía ya por todo.
¿vale? Y terminamos, hemos empezado con con un deseo de ayudar, motivado por la compasión, y terminamos ya directamente sin sentir esa compasión. La fatiga por compasión en el ámbito de la protección animal. Primero, ¿por qué se produce? Pues porque estamos en una exposición constante con el sufrimiento animal. Pero luego, lo que os decía, la protección animal tiene una serie de factores que no se dan en otros ámbitos, son específicos y hacen que se agrave todavía más el problema. Primero, el vínculo tan especial que existe entre los humanos y los animales. El vínculo que establecemos, que también veremos luego por qué establecemos ese vínculo, con los animales. No se establece el mismo vínculo que un policía que va a atender a una persona a una casa. Nosotros vinculamos muchísimo más con los animales. Y una forma de protegernos es vincular menos. Por ejemplo, yo muchas veces me hago cargo de gatos, porque yo sobre todo me dedico a gatos, y me hago cargo de casos de gatos a los que no veo. Yo veo un caso de un gato que se está muriendo, gestiono casa de acogida, gestiono llevarlo al veterinario, recaudo dinero para pagar al veterinario, gestiono la adopción y yo ese animal no lo he visto nunca. Para mí es muchísimo más sano. Hay gente que dice, ay, ¿no vas a verle al veterinario? No, yo le voy a ayudar exactamente igual, pero cuanto menos vincule con él, mejor. En mi caso, o sea, en este caso, en otros casos no es posible. También gestiono colonias felinas y ahí es imposible no vincular, obviamente. La falta de formación en la gestión de emociones. Bueno, en mi opinión, la falta de formación es en general. En todo el tema psicológico no hay formación, no se le da importancia, por eso me parece tan importante que estemos hablando hoy de esto aquí. Y entonces, por ejemplo, en cualquier otro voluntariado, tú haces un voluntariado con niños en el Hospital del Niño Jesús y primero te hacen una entrevista, después haces una formación y te hacen un control y un seguimiento todo el rato de lo que tú estás haciendo. Aquí no. Aquí el que quiere se pone a dar de comer a los gatos, el que quiere monta una protectora, lo gestiona como le da la gana, hace lo que le da la gana, no hay nada. Y además lo hace como tú sabes. Si tú sabes mucho, pues lo haces mejor. Si no sabes mucho, pero te interesas y aprendes y formas y vas a los sitios y lees, genial. Pero si no te apetece hacer nada de eso y no sabes nada, pues todos los animales que caigan en tus manos lo pagan. Otra cosa súper importante para el tema de la fatiga por compasión específica del tema de los animales, el tema de la eutanasia, ¿vale? Tenemos que practicar eutanasia de forma rutinaria, o sea, forma parte de nuestro trabajo. Nos metemos en el mundo animal diciendo qué bonito cuidar animales y nos damos cuenta que la realidad no tiene nada de bonita y que tenemos que tomar decisiones muy complicadas, que además, si no tenemos esta formación en gestionar emociones, no tenemos una autoestima sana, no tenemos seguridad en nosotras mismas, es horrible tomar decisiones tan duras como eutanasiar a un animal que a lo mejor te has tirado 3 días para intentar rescatar y cuando consigues rescatarlo lo llevas al veterinario y te dice, no tiene solución. Y tú te has tirado 3 días sin dormir, intentando ayudarle, bueno, a muchos no os conozco, pero sé que están desde la empanadilla, eso lo saben bien, y dedican muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo, y luego tenemos la sensación de, y ahora encima lo que tengo que hacer, que es verdad que le estamos ayudando, lógicamente, a aliviar ese sufrimiento, pero es muy duro el tema de la eutanasia, y genera mucha culpa, que luego también vamos a verlo. Entonces, bueno, nos genera un conflicto entre yo he venido aquí a ayudar y estoy tomando decisiones que son muy complicadas y muy duras de cara a la vida de los animales y a su sufrimiento. De la misma forma que la eutanasia, también al revés. O sea, también hay veces que nos cuesta tomar la decisión de la eutanasia y tenemos animales que les estamos viendo sufrir y sufrir y sufrir y eso también produce un desgaste muy, muy importante. Por otro lado, el sentir el cuidado de los animales como un propósito, un deber. O sea, no nos pagan, somos voluntarios, altruistas, pero lo vemos como nuestra obligación. Tengo que atender todos los casos que me llegan, tengo que salvar a todos los animales del mundo, tengo que dejar mi vida y dedicarme única y exclusivamente a ayudar a los animales. He venido al mundo a ayudar a los animales.
Eso es horrible. O sea, pensar y sentir eso es horrible. Porque el momento en el que no ayudas a los animales, tu vida no tiene sentido, lo estás haciendo mal, eres un animalista horrible. ¿Vale? Y luego veremos que eso no es así y que poner límites es necesario. Lo que pasa es que como no nos movemos en un mundo en el que los demás ponen límites, o cuando nosotras ponemos límites, uy, esta no le importan tanto los animales. Como que lo hablaba con Natalia, o sea, a mí me han escrito un sábado a la 1 de la mañana para que les enseñe a hacer un refugio. O sea, una cosa es una urgencia y otra cosa es un sábado a la 1 de la mañana. ¿En serio no puedes esperar para que te enseñe a hacer un refugio de una colonia? Y encima le dices, no, mira, es que yo ahora no te voy a contestar a esto, escríbeme el lunes. Es que yo el lunes a lo mejor se me olvida. Ya, bueno, pues es tu responsabilidad. O sea, otra persona que no está segura de sí misma dice, madre, no se lo voy a decir, a ver si no le va a hacer refugios en la colonia, los gatos van a pasar frío por mi culpa porque yo no le he atendido a la 1 de la mañana un sábado. No. O sea, yo una urgencia la puedo atender igual que la atiendo en mi trabajo, pero si a mí un paciente me escribe un sábado a la 1 de la mañana para contarme que lo ha dejado con su novia o con su novio, le digo, mira, si no te importa, me lo explicas en la sesión. Pues esto es lo mismo, el concepto urgencia y el concepto de yo, como no tengo límites en mi vida y a la 1 de la mañana estoy pensando en hacer refugios, te exijo que tú también estés ahí para mí. ¿Vale? Bueno, sentirnos responsables de todos los animales que cuidamos y dejar de lado nuestra propia vida porque somos, o sea, aquí la que más se sacrifica es la más animalista. Si te cuidas, ya no te importan tanto los animales. Y estos mitos hay que empezar a desmontarlos, porque se puede cuidar una misma, que es lo que vamos a aprender a hacer hoy, y ayudar a los animales y además mejor. El estigma del trabajo que llevamos a cabo. Esto pesa. Yo como psicóloga ahora, bueno, no os he explicado, pero he trabajado en el ámbito de violencia durante 18 años y medio, 8 años y medio con víctimas y 8 años y medio como directora de un centro de rehabilitación de personas violentas. Es decir, he estado expuesta a la violencia, al sufrimiento, a los traumas en el ámbito profesional. Y es verdad lo que os decía, nosotros sí se nos forma, nosotros sí desarrollamos estrategias y además yo personalmente me he trabajado en terapia y me sigo trabajando. Pero cuando ayudamos a los animales, yo por ejemplo, si llego a mi casa y digo, madre mía, es que he tenido un juicio con una mujer víctima de violencia de género y han absuelto al agresor y toda mi familia, ay madre mía, y es que qué horror y pobrecita y todo el mundo te entiende, te apoya. Pero si llego a mi casa y digo, madre mía, me he tirado 2 días intentando coger a un gato, ¿tú eres tonta? ¿Pero qué haces? ¿Y por qué haces esas cosas? Es que Victoria, de verdad, es que ¿por qué no empiezas ¿por qué no empiezas a tener una vida normal? ¿Por qué no? Entonces, nuestro trabajo está completamente estigmatizado. Nos genera muchísimos conflictos con amigos, con familia. Ya ni te cuento si encima eres vegana. Que eso también fomenta el aislamiento, que eso también fomenta el síndrome de fatiga por compasión. Entonces, otro ejemplo que ponía también, o sea, si yo por ejemplo ahora mismo digo, me he traído de Ucrania a 10 niños, una heroína, todo el mundo me aplaudiría, que tú qué necesitas, te donamos, te ayudamos, y yo digo, me he traído 10 perros de Ucrania. Pero, ¿cómo que? ¿Pero te has traído perros habiendo niños? Entonces es como, pero a ver, esto funciona así, por eso decía que con los animales es todavía peor que con las personas, y con las personas, que yo lo he vivido, ya es duro, pero es que como también lo he vivido con los animales es mucho más duro todavía. Y esto además es lo que más pesa. Yo, lo que os decía, ahora me estoy dedicando al ámbito de la psicología clínica a nivel privado y tengo unas cuantas pacientes que se dedican al ámbito de la protección animal y que están trabajando, que es súper positivo. Y lo hablaba con ellas cuando les dije que iba a venir aquí y una de ellas me decía eso, me decía, a mí lo que más me duele es el no poder compartir con mi familia, el tener que callarme lo que hago, el sentirme juzgada. Y de hecho me dijo una frase muy bonita y me decía, es que tengo la sensación de intentar explicar el mar que llevo dentro a gente que no sabe nadar. Y me pareció tan representativo, porque es que es así como nos sentimos. Y luego el duelo deslegitimizado, lo que decimos, o sea, se nos mueren animales, eutanasiamos animales y encima nos tenemos que callar porque el duelo de un animal no se comprende.
El duelo del animal lo tenemos que pasar en silencio y no tenemos apoyo ni social ni emocional. Por otro lado, el tema de las acogidas son durísimas. Ya sabéis que casi nadie sirve para hacer acogidas y las que sirven lo pasan fatal. Es un desapego constante, romper un vínculo que se pasa horrible, y luego está el tema de la toma de decisiones en el proceso de adopción, que también estresa muchísimo. Cuando tenemos que dar animales en adopción, sabemos que estamos hipotecando su vida, tenemos que hacer una valoración de esos adoptantes y con un protocolo lo más exhaustivo posible, saber si les van a maltratar, si les van a cuidar. Es una responsabilidad enorme, que si además no tenemos lo que decimos, ni formación, ni autoestima, somos traumas con patas, etcétera, etcétera, al final tenemos un miedo horrible al fracaso, no sabemos lo que es nuestra responsabilidad y lo que no, y cargamos con un montón de cosas que nos hacen muchísimo daño. Y no te cuento cuando encima vemos un perro que ha sido extremadamente maltratado, que fue dado en adopción por una asociación, que decimos, madre mía, y piensas en todos los animales que has dado tú en adopción y que pueden terminar así, y se te queda además esa imagen grabada de cada vez que valoras a un adoptante, estás viendo al perro que terminó súper maltratado y diciendo, ay Dios mío, ¿cómo lo hago para averiguarlo, ¿no? Entonces, todo esto es una bomba de relojería a nivel psicológico, y todo esto es lo que estamos manejando todos los días, los que estamos aquí y los que no están aquí también, y por eso me parece fundamental, lo primero, que tomemos conciencia, porque si no nos damos cuenta de lo que nos está pasando y de por qué nos pasa, no podemos gestionarlo, ¿vale? Bien. Cuando sus problemas se convierten en mis problemas. ¿Cuándo sucede esto? Pues cuando la ansiedad y la angustia se instala progresivamente, llegando a cronificarse. Es decir, es normal que sintamos ansiedad en una situación concreta. Los que capturan o rescatan sabemos que hay ansiedad. O sea, y además están intentando controlar esa ansiedad para que el animal no la sienta, pero tú sientes esa ansiedad y es una locura. Es normal, pues eso, que un animal se nos muera y estemos tristes. Lo que no es normal, o lo que se empieza a convertir en un problema o patológico, es cuando esa ansiedad y esa tristeza se empieza a cronificar y está presente todos los días de nuestra vida o todos los momentos y cada vez va a más. Ahí es cuando nos tienen que saltar las alarmas. ¿Qué síntomas tiene la fatiga por compasión? Muy bien, ¿no? Vale. Bueno, vamos a ver que hay muchos síntomas de la fatiga por compasión que se comparten con el trastorno de estrés postraumático, pero no son lo mismo. Luego vamos a ver la diferencia, ¿vale? Pero la reexperimentación, por ejemplo, es un síntoma que comparten, el revivir constantemente lo que hemos visto, lo que, pues no sé, cuando llegas a una casa tienes que sacar unos animales en mal estado, de un síndrome de Noé, me lo invento, y luego estás todo el rato reexperimentando, tienes pesadillas, te vienen imágenes a la cabeza, recuerdos intrusivos. Intrusivos significa que no puedo sacarlos de la cabeza, se me meten y no puedo controlarlos. El distanciamiento y el embotamiento, que es cuando esa apatía de me desconecto de mis sentimientos, pierdo el interés. La ansiedad, que es la hiperactivación, la depresión, que luego la vamos a ver también, intentamos reprimir las emociones para intentar evitar el malestar que nos provocan, el aislamiento, la dificultad para concentrarnos, el agotamiento sobre todo, que os he dicho que es lo más característico, y se pueden producir también incluso dolores físicos crónicos, una incapacidad para disfrutar de actividades que antes nos resultaban placenteras, quejas constantes, esto en redes es bastante visible, falta de autocuidado, que también vamos a incidir en ello, pesadillas o flashback, incluso se puede dar un abuso de sustancias y el desarrollo de comportamientos impulsivos. Hay una serie de factores que se llaman de predisposición. ¿Qué quiere decir de predisposición? Que nos hacen más vulnerables a desarrollar fatiga por compasión. Es decir, que si tenemos estos factores, hay una mayor probabilidad de que desarrollemos el síndrome de fatiga por compasión. ¿Cuáles son estos factores? El principal es, que luego también vamos a profundizar, es una historia de trauma no resuelta. Bueno, luego me meto en eso. Una alta empatía, lo que os explicaba antes, cuanto más vínculo desarrollemos con el animal, mayor vulnerabilidad, mayor probabilidad de desarrollar la fatiga.
Cuanto más joven y menor experiencia tienes también, la falta de autocuidado, la escasa red social y personas que están focalizadas en los resultados. Es decir, si no consigo lo que yo creo que es el objetivo, no me siento satisfecha y además soy una persona que estoy acostumbrada a trabajar mucho y bajo presión. O sea, estoy todo el día dedicándome a ayudar a los animales y no tengo límites, ¿vale? Me ha parecido importante hacer hincapié en el sentimiento de culpa porque el sentimiento de culpa, además de ser la emoción más traumática o más perturbadora en todos los casos, en el caso de los animales es la sombra que nos va persiguiendo constantemente. Hagamos lo que hagamos, nos sentimos culpables. Primero, al estar expuestos al maltrato animal, a la negligencia y a la opresión, pues al final manejar eso nos hace sentir muy culpables. Lo que hemos hablado antes del dilema moral de la eutanasia. La sensación de deuda. Esto lo he trabajado también mucho con una de las pacientes porque se produce una cosa en el ámbito de la protección animal y es que si alguien me ha ayudado, yo estoy en deuda con esa persona y la tengo que ayudar siempre, me pida lo que me pida. Y si no, quedo mal, o sea, si no está fatal, ¿vale? Si tú has sido casa de acogida mía, yo luego tengo que, no sé, recaudar dinero para otra cosa que tú necesitas. Entonces, tenemos una sensación de deuda, al final somos una red, porque al final lo sabemos, aquí cada uno hace su función, hacemos todo lo que podemos y al final nos ayudamos unos a otros con el objetivo de ayudar a los animales. Pero sí que adquirimos esa sensación de deuda con los demás y nos hace sentir súper culpables si no respondemos a esa demanda de ayuda a alguien que nos ha ayudado previamente. Bueno, el saber decir que no. Saber decir que no, alguien de esta sala sabe decir que no. Es muy complicado decir que no, porque primero se mezcla eso que estamos hablando, esa sensación de deuda, y luego nos vamos a quedar todo el rato con, madre mía, ese animal está sufriendo, yo no le he ayudado y podía haber hecho esto y a lo mejor estoy cenando con mis amigas, pero es que si me hubiese ido a lo mejor ahora mismo estaría en el veterinario. Entonces, prefiero no decir que no y no enfrentarme a la culpa por haber dicho que no, ¿vale? Luego, la culpa puede llevar a desarrollar depresión, ansiedad, insomnio, conflictos familiares y laborales, y aquí tenemos la elección entre el deseo de intentar salvar a todos los animales o la aceptación de que no podemos salvar a todos los animales del mundo, ni siquiera a todos los de Madrid, ¿vale? Otro factor muy importante del ámbito de la protección animal es la disonancia cognitiva que se produce al estar ayudando a animales víctimas de nuestra propia especie. Es decir, esto es lo contrario a lo de la revolución de la empatía. Empatizamos con otro ser, aunque nosotros no somos víctimas, y les ayudamos a defender sus derechos, pero por otro lado, les estamos defendiendo de nosotros mismos, del ser humano. Eso genera muchísima incongruencia interna y me hace sentir fatal. Por eso la gente dice, es que cuanto más conozco a los animales, más me gustan cuanto más conozco a los seres humanos, más me gustan los animales. Pues como te dediques a ayudar a animales, ya los vas a terminar detestando. Porque vemos en primera persona de lo que somos capaces, nos avergonzamos de nuestra propia especie, formamos parte de la especie que históricamente ha oprimido a los animales y vemos el sufrimiento que les generamos. Y eso genera muchísimo malestar, porque en el caso, por ejemplo, lo que hablábamos de otros colectivos no es lo mismo. Hay esa sensación de sororidad de las mujeres, etc. Aquí no, aquí es lucho contra mi propia especie. Entonces, eso nos genera muchísimo malestar interno. ¿Cuál es el perfil psicológico de las personas que ayudan a los animales? Aquí es donde sí voy a profundizar. Aquí quería llegar yo. Yo llevo mucho tiempo luchando por intentar fomentar de alguna forma, había pensado también escribir un libro, pero la importancia de ayudar a los animales de una forma sana. Y la única forma de ayudar a los animales de una forma sana es estando sanas nosotras mismas, no hay más. Y la única forma de estar sanas nosotras mismas, no es porque yo sea psicóloga, pero es haciendo terapia y trabajándose. O sea, no hay. No me quiero hacer publicidad, pero es imprescindible.
¿Qué ocurre o qué he observado yo? Esto no es ninguna investigación científica, pero ¿qué he observado yo en el ámbito de los animales? En el ámbito de los animales somos personas con unos traumas muy concretos, sobre todo con traumas en nuestra infancia, con nuestras figuras de apego, y eso nos hace vincular con los animales de una forma patológica y tóxica, porque tenemos una herida interna abierta y cuando vemos a un animal nos estamos viendo a nosotras mismas. Estamos viendo nuestra vulnerabilidad, estamos viendo nuestra niña interna reflejada en ese animal. Y eso supone que, aunque quede mal decirlo, no estamos salvando al animal, sino que nos estamos salvando nosotras mismas. Eso no es una ayuda limpia, eso no es sano ni para el animal ni para nosotras. Además, hay unas consecuencias de no tener unas herramientas suficientes, una gestión emocional deficiente, una baja autoestima. Si tenemos una baja autoestima, lo que decimos, nos afecta lo que dicen de nosotros. Nos afecta si hemos eutanasiado, si no hemos eutanasiado, si hemos dado una adopción, si no hemos dado una adopción, si el gato le hemos dejado en la colonia, si no le hemos dejado en la colonia y le hemos sacado, porque somos inseguras. Y si somos inseguras, hagamos lo que hagamos, no nos vamos a sentir bien. Y para eso hay que tener una autoestima sana. La inseguridad, lo que explicaba antes, a la hora de tomar decisiones, hay veces que tenemos que tomar decisiones súper rápidas. Y eso requiere, pues eso, una capacidad de concentración, una seguridad que muchas veces no tenemos. Y eso luego nos lleva a cometer errores que luego nos vuelven a llevar al sentimiento de culpa del que hemos hablado antes. Y luego las comparaciones constantes. O sea, que ahora voy a hablar, o sea, luego diré que precisamente lo que necesitamos es estar unidos, que precisamente los factores más importantes de protección de la fatiga animal es el unirnos y el compartir y la terapia, aunque luego mi compañera profundizará muchísimo más, y nosotros ¿qué hacemos? Todo lo contrario. Nos separamos, nos enfrentamos, nos comparamos, venga, para que sea todavía más complicado. Como ya es complicado, pues lo hacemos más todavía. ¿Qué ocurre? Que cuando tú necesitas expresar cómo te sientes, necesitas expresar tus problemas, compartirlos. ¿Con quién se comparten? Pues con las personas que son afines a ti. ¿Qué hacemos las animalistas? Cuando hablamos con animalistas solo hablamos de animales, no hablamos de nosotras mismas, que son los que nos pueden entender. Y luego cuando estamos con personas que no son afines a nosotras, no podemos hablar de cómo nos sentimos porque no nos entienden. Total, nunca hablamos de cómo nos sentimos. ¿Vale? Y luego lo que decimos, como hay... y otra cosa importante, lo de las comparaciones. ¿De dónde vienen estas comparaciones? ¿De dónde viene el ego y de dónde viene la necesidad de colgarse medallas? No es porque la gente sea prepotente ni narcisista, es porque esa herida interna hace que seamos personas que muchas veces no nos hemos sentido valoradas ni nos hemos sentido queridas nunca y de repente nos ponemos a rescatar animales, rescatamos un animal y todo el mundo aplaudiéndonos, qué maravillosa eres el ángel de los animales y dices, ostras, pues a mí siempre me han tratado fatal y ahora me tienen aquí en un pedestal, ¿cómo me voy a poner a rescatar animales como una loca? Y así mi autoestima va a estar inflada todo el rato en función de lo que los demás me están diciendo. Y eso se convierte en una especie de adicción, porque cuando los demás no me aplauden, mi autoestima está hecha una mierda. Entonces voy a intentar llenar mi autoestima con un montón de logros a través de los animales para que lo que los demás me dicen me hagan sentir bien. Cuando en realidad no podemos depender de lo que los demás opinan. O sea, el problema no es que haya un enfrentamiento y tal, el problema es, estoy buscando canalizar mi frustración en lo que los demás me dicen y no en cómo yo hago las cosas ni en quién soy yo. La mochila que llevamos, esto lo llamo la mochila, ni técnico ni nada. ¿Qué pasa con la mochila que vamos cargando todos los animalistas? Pues bueno, yo pienso que es igual de doloroso y genera el mismo sufrimiento vivir una tragedia horrible que llevar una mochila en la que vamos cargando una piedra, otra piedra, un trauma, otro trauma, un granito de arena, otro granito de arena, y llega un momento en el que no podemos, o sea, es que la mochila pesa muchísimo más que nosotras y ya no podemos continuar. ¿Qué piedras llevamos en la mochila las personas que nos dedicamos a ayudar a los animales? Lo que hemos dicho antes, el no ser capaces de decir que no, el no poner límites, la falta de comprensión de nuestro entorno cercano, los conflictos con familiares y amigos,
La violencia social que sufrimos, porque sufrimos violencia social, las que alimentamos colonias o alimentamos palomas, o yo que hago las dos cosas. Nos enfrentamos a insultos, a amenazas, vejaciones, maltrato. Bueno, yo he llegado a tener una pareja de policías secretas esperándome porque daba de comer a las palomas y a los gorriones. Y yo, pero, o sea, es esa sensación de, pero este mundo, o sea, ¿en qué mundo vivimos? ¿Y cómo afronto yo esto? O sea, que se lo dije a los, digo, pero ustedes hoy se van a ir a su casa con una sensación de un trabajo muy bien hecho, ¿no? Y de haberse sentido muy importantes para la sociedad, porque soy súper peligrosa. Sí. La relación con personas tóxicas, ¿vale? ¿Qué pasa de lo que estamos hablando? Si casi nadie, por no decir nadie, se trabaja y todos vamos ahí cargados de traumas y de mochilas y de todo, y eso es nuestro entorno, porque como cerramos el círculo, las personas que no son animalistas es con lo que nos movemos, no solamente tenemos que gestionar nuestra propia toxicidad, digamos, sino que además nos tenemos que relacionar todo el rato con personas súper tóxicas, porque además, a mí me ha pasado, me he tenido que relacionar porque tenía un vínculo a través de los animales con personas que eran tóxicas. Sabía que eran tóxicas, pero las necesitaba para hacer algo concreto y ayudar a un animal, porque si no lo hacía con esas personas, ese animal no se rescataba o no se alimentaba o lo que sea. El colapso. Esto lo hablaba también con otra de las pacientes que me decía, joder, Victoria, si yo ahora mismo ya estoy gestionando mis emociones bien y además estoy siendo bastante racional y aún así me colapso, claro, es que el problema no es no colapsarse, es que nos vamos a colapsar. Y no pasa nada, por eso vamos a aprender herramientas para manejar eso. Tenemos que permitirnos estar mal, no somos superheroínas ni superhéroes y no pasa nada por colapsar. Lo importante es manejar de una forma sana ese colapso y lo que hemos hablado antes, que no se cronifique, que no se convierta en un problema. Identificarlo, trabajarlo, gestionarlo y resolverlo. Y por último, bueno, es que la frase esta os la he adelantado antes, pero es la que me decía. La salud mental en los activistas y las activistas. Bueno, lo que hemos dicho hasta ahora. La falta de autocuidado, por todo lo que hemos comentado antes, primero porque socialmente no se le da importancia al cuidado psicológico, al físico sí, pues hay que ir al gimnasio, está súper fuerte, pero luego psicológicamente puedes estar como las maracas. El tema de la falta de autocuidado también viene como consecuencia de una creencia errónea que también nos hace mucho daño, y es, si los animales están sufriendo y sufren tanto, mi sufrimiento nunca va a ser prioritario, porque prefiero sufrir yo, que tengo una vida bastante cómoda, a dejar a un animal sufriendo que está pasando las canutas y que tiene una vida mucho más dura. Entonces, como el sufrimiento de los animales siempre va a ser mucho mayor y peor que el nuestro, interiorizamos que no tenemos derecho a tener una salud mental adecuada. Luego, además, hay una diferencia de género, eso lo podemos ver, no hace falta hacer un estudio, pero bueno, se ha hecho, pero aquí lo vemos. En un estudio, en el único que se ha hecho en población vegana y activista, el 73% eran mujeres, y eso pues, tiene unas consecuencias también, porque las mujeres además ya tenemos problemas para conciliar la vida familiar y laboral. Si además le incluimos la protección animal, pues entonces ya, pues eso, la fase zombie, pues eso, de la que hemos hablado antes. Se provoca un descenso en nuestras horas de trabajo, al final surge una necesidad de tomar distancia del ámbito animalista, o sea, al final creo que todas y todos, lo que hemos hablado antes, hemos colapsado en algún momento y hemos dicho, dejo las redes, me salgo, no quiero saber nada, o sea, necesito ya protegerme de todo esto, y surge esa necesidad de distanciarme como forma de protegerme, como forma de evitar el malestar que me genera ese sufrimiento al que me expongo diariamente. Luego aparece también esa sensación de que lo que hacemos no es suficiente, que estamos ayudando a un animal, pero vemos 300 difusiones de otros 300 a los que no estamos pudiendo ayudar. Por lo tanto, nunca nuestra balanza está donde nosotras queremos. Entonces sentimos que lo que hacemos no es suficiente. Sentimos que lo que estamos haciendo no tiene sentido, porque al final lo que hablamos, me estoy dejando la vida, estoy sufriendo un montón. Y total, estoy ayudando a un animal, estoy ayudando a un gato y hay 500.000 que están pasando las canutas.
Es muy difícil encontrar ese sentido cuando nos enfrentamos a algo tan complicado. Luego, además, tenemos que sobrellevar las burlas y el ridículo al que nos someten los demás. Por eso es importante tener espacios que compartamos con gente que es afín a nosotras, con los que podamos hablar de gatos durante 4 horas, de lo mal que lo he pasado con este caso, de lo que sea. Es importantísimo, porque fuera, si lo hacemos, podemos vernos expuestas a juicios, a burlas, a todo. Y luego mantenemos relaciones muy superficiales, porque al final es eso, no me dedico tiempo a tener una conversación sobre, yo qué sé, pues sobre cosas que están pasando en el mundo. Al final tenemos conversaciones monotema de animales. Todo el rato. Hablamos de animales, quedamos con tal, hablamos de animales y no tenemos relaciones que tengan otros ingredientes, que sería lo que haría que fuesen unas relaciones sanas, completas. Voy a hablar esto es un fragmento de un libro el libro se llama Miedo a sentir, trauma y liberación en el movimiento de liberación, trauma y recuperación en el movimiento de liberación animal, que voy demasiado rápido. Es un libro que está en inglés, pero se ha traducido un fragmento, un capítulo, y como dice cosas tan interesantes, me ha parecido importante hablar de ello. Este libro surge cuando 3 activistas del movimiento de liberación animal, después de un día de conferencias como el de hoy, por ejemplo, conferencias sin parar, se ponen a hablar de cómo se sienten y de la depresión en los activistas. Y se dan cuenta de la importancia que es visibilizar las emociones que genera, en este caso la liberación animal, pero que es ampliable a cualquier otro ámbito de la protección animal, en las personas que nos dedicamos a cuidar de los animales. Entonces, lo primero habla de los sentimientos y de que los sentimientos son algo físico, por lo tanto, proponernos que desaparezcan es absurdo, no lo vamos a conseguir. Tenemos que aceptarlos, tenemos que dejar que salgan, tenemos que sentirlos, aunque nos generen malestar y no nos gusten. Después, son nuestros amigos, porque hasta las emociones negativas son adaptativas y tienen una función. Es decir, si yo no siento miedo, pues me habría lanzado al primer precipicio que habría visto y estaría muerta. Entonces me protege, ¿vale? El miedo es la responsabilidad. Entonces, por la culpa, pues igual la culpa te permite, si la gestionas bien, aprender de los errores y no volver a cometerlos en el futuro. Entonces, no tenemos que evitarlos, tenemos que dejarlos salir porque son sanos, son adaptativos, aunque nos hagan sentir mal. Y además, cuando lo reprimimos, lo que conseguimos es que se atasquen y que sea peor. O sea, es como si intentas parar un río poniendo una presa. O sea, al final lo que vas a conseguir es que se desborde. Además, son algo social, es decir, que se evolucionan en el contexto de las relaciones sociales y que además muchas veces no se pueden manejar de una forma individual, sino que tiene que ser social. Y aquí aparece el mito de la superioridad humana, que esto también nos hace mucha pupa en el tema de los sentimientos. Los seres humanos nos pensamos que podemos con todo y que además podemos controlar todo. Y eso es una falacia, eso es un mito. El trauma. Creo que esta imagen representa un trauma para todos los que estamos aquí. El trauma es una experiencia que vivimos y que nos fragmenta. Nuestra vida es de una forma antes de vivir esa experiencia y cambia, en el sentido que sea, mayor o menor medida, dependiendo del trauma, después de vivir esa experiencia. ¿Qué ocurre? Que obviamente el ser testigos, o sea, el sufrimiento que te genera ser testigo de un trauma, no es comparable con el terror y el dolor que siente la víctima, obviamente. Por muy mal que nosotros lo hayamos pasado con el tema de vivotecnia, jamás podremos ponernos en el lugar, por eso os decía antes que no podemos empatizar lo suficiente porque nunca vamos a estar en el lugar del otro animal en este caso, jamás vamos a saber lo que han pasado esos animales. Pero eso no quiere decir que nuestro sufrimiento no sea real. Nuestro sufrimiento existe y de hecho las investigaciones dicen que cuando vives un evento traumático, tanto como testigo como como víctima, el impacto en tu sistema emocional es exactamente igual. Varía la intensidad, pero tiene las mismas reacciones. Te afecta a nivel cognitivo, a nivel emocional y a nivel fisiológico. ¿Vale? Entonces tenemos que legitimizar también nuestro sufrimiento como víctimas como testigos del sufrimiento de las víctimas que manejamos todos los días y que vemos.
Cuando vivimos un trauma a través de los animales, se da una combinación de dos factores que son lo que caracteriza un evento traumático, que es la combinación de urgencia e impotencia. O sea, es urgente, ¿no? La típica difusión de urgente, y sos, o sea, súper urgente, pero además es que no puedo, o sea, estoy pidiendo ayuda porque no puedo en ese momento rescatar a ese animal, no puedo afrontarlo, no puedo meterme y sacar a los animales de vivotecnia. O sea, es urgente ayudar a esos animales y encima no puedo. Eso es un trauma para nosotras. ¿Qué genera todo eso? Pues genera trastornos del sueño, recuerdos intrusivos. Seguro que después de lo de vivotecnia habéis tenido esas imágenes, esas frases que les decían metidas en vuestra cabeza y no podían sacarlas. Y emociones intensas, o sea, sentíais una pena y un dolor absoluto. El papel de los sentimientos en la protección animal. Bueno, lo que hemos hablado antes, creemos que podemos con todo. Creemos que podemos controlar nuestros propios sentimientos. Pero como no podemos, al final nos da miedo esos sentimientos e intentamos evitarlos, intentamos reprimirlos. Además, no solamente porque nos da miedo, sino porque como los animales están sufriendo tanto, los nuestros los pasan a ocupar un segundo plano. La impotencia de la que hemos hablado de no poder actuar en muchísimas ocasiones como nos gustaría o ni siquiera actuar. El estrés y la ansiedad que tiene no solamente en nosotras mismas, sino también en los animales. O sea, cuando vamos corriendo a todos los sitios, tenemos una ansiedad ya instalada, no capturamos igual, no gestionamos igual una adopción. Llegamos a casa, no atendemos a nuestros animales dicen, madre mía, esta como viene. Yo creo que ya nos deben conocer algunos días de decir, me voy a ir. O sea, por Dios, qué agobio de mujer. Entonces, todo eso influye y nos afecta a nosotras y a nuestros animales. Y luego el sentimiento de desesperación que nos lleva a hacer auténticas barbaridades, ¿vale? Cuando tienes un caso que sabes que no va a salir, que no puedes hacer nada, y dónde lo meto, y es doble positivo, y tiene 12 años, y no me lo va a adoptar nadie, y es salvaje, y el primero que pasa se lo doy, como consecuencia de la desesperación. Eso es una cagada monumental, pero manejar la desesperación es muy, muy complicado, porque no hay opciones muchas veces. El estrés postraumático, voy a acelerar un poco pero vamos, me queda muy poquito. El estrés postraumático se diferencia de la fatiga por compasión, aunque tiene síntomas comunes, en que el estrés postraumático se puede producir con un único hecho, una única experiencia me puede generar estrés postraumático. La fatiga por compasión se desarrolla a lo largo del tiempo y se instaura progresivamente, ¿vale? Es la diferencia. Pero los síntomas también son lo que hemos hablado antes, la reexperimentación, el entumecimiento emocional, la evitación de las cosas que me hacen sentir mal o me generan malestar, el estar constantemente en hiperalerta. La depresión es otra posible consecuencia de estar expuesto al sufrimiento y a las injusticias de manera constante. ¿Y cuáles son los síntomas? Pues bueno, esto es más conocido, la depresión se conoce más, pues la tristeza prolongada, el llanto, los cambios significativos en alimentación y sueño, irritabilidad, ira, preocupación, ansiedad, agitación, pesimismo, indiferencia, fatiga inexplicable, sentimientos persistentes de vergüenza, culpa o inutilidad, dificultad para concentrarse o incapacidad para tomar decisiones, retiro social o falta de interés en actividades que antes eran placenteras, dolores y molestias inexplicables y pensamientos recurrentes de muerte y de suicidio. El tema de la depresión además es una patología que nos debilita por completo. Entonces, si ya estamos debilitadas por todo lo que vivimos, por toda nuestra historia y además terminamos con una depresión, es muy peligroso. Y de hecho hay una investigación sobre el tema del suicidio en Estados Unidos, se hizo una investigación sobre los trabajadores de refugios de animales y dio la tasa más alta de suicidio de todos los trabajadores del país. ¿Vale? Hay que tener mucho cuidado con esto y por favor, ahí sí, o sea, el tema de la depresión y de todas estas, cuando ya vemos eso, ahí sí que es imprescindible pedir ayuda profesional, imprescindible. Para terminar, pues me gusta terminar hablando de algo bonito, que es la resiliencia, que es como vamos a salir todas y todos de aquí, súper resilientes, que es la capacidad que tenemos de aprender de las adversidades, crecer, hacernos fuertes
y en lugar de ver como un problema lo que está sucediendo, ver una oportunidad para crecer, para desarrollar recursos, ¿vale? Una capacidad de adaptarnos, es la ventaja que tenemos de todo esto que os estoy contando, de que sea todo tan fatal, es que si conseguimos adaptarnos y resolverlo, vamos a ser la leche. O sea, vamos a tener unas herramientas y una capacidad que ya no va a haber nada que se nos ponga por delante. Implica reestructurar nuestros propios recursos en función de las circunstancias. Y aquí va a poner un ejemplo mío, personal, pero no me voy a enrollar más. Y en esto, en cómo desarrollarla, tampoco voy a entrar porque sé que va a entrar Natalia. Pero bueno, es al final desarrollar estrategias, ¿vale? Lo que os iba a explicar muy brevemente es, yo por ejemplo gestiono una colonia que está en un tejado. Primero, a mí me daba muchísimo miedo subirme al tejado cuando llegué. Ahora me subo, me bajo yo sola, con unas cinchas. Al principio me sujetaba en la escalera, ahora ni eso. O sea, bueno, he desarrollado hasta he aprendido a escalar, básicamente. Encima debajo vivía un señor, o sea, el peor señor. Yo cuando le vi el primer día dije, o sea, lo peor de todo España lo tengo aquí, debajo de los gatos. O sea, horrible. Cada vez que iba se ponía a gritar, bueno, me monté unos pollos horrorosos. ¿Yo qué hice? Dije, a ver qué hago con este señor. Este señor, o sea, párate, piensa y no actúes impulsivamente porque al final terminas mal. Entonces, ¿qué hago con este señor? Este señor es un señor insoportable, que tiene un montón de rabia contenida y que aprovecha el primero que pasa para soltarla. Pues entonces él se maneja bien en la rabia, en el confrontamiento, o voy a sacarle de ahí. Entonces yo le llevé unos dulces de mi pueblo. Veganos. Y entonces fue el día que más pollo me montó, que además venía una compañera, venía Alicia Roa conmigo, y claro, Alicia decía, yo le estaba viendo, estaba pensando, ¿le va a dar los dulces con la que le está montando? Y yo le dejé ahí, gritando, y cuando ya terminé de gritar, digo, pues nada, Ramón, yo le traigo unos dulces por su colaboración. Y se los di, y entonces se quedó. Y me dijo, gracias, y se metió. Ahí estuvo 6 meses sin salir a decirme nada, y luego durante el confinamiento no podía entrar a alimentar a esos gatos, lié la de San Quintín, hablé con el concejal de distrito y conseguí entrar. Entonces ese señor, que es el único que vive ahí, un señor mayor, está ahí en unos locales que nadie entra, protegido del COVID, y de repente llega la de los gatos, a entrar ahí, a matarle. Volvemos a empezar otra vez, unos pollos, para arriba, para abajo, que si te vienes aquí de picnic, que si no sé cuántos, que si no sé qué. Pues nada, pues vamos a desarrollar más capacidades. Entonces le escribí una carta de amor. Y entonces se la dejé en el buzón, le dije que como no me deja hablar cuando le veo, pues se lo escribo. Y entonces le expliqué por qué ayudo a esos animales, le expliqué lo que siento, le expliqué la ley, le expliqué que yo quería ser súper amiga suya, que me encantaría poder ayudarle a él también. Y no ha vuelto a salir. Entonces, pues he desarrollado la capacidad de manejar a Ramón, que es de la marinera. Y ya termino. Propuestas, sí que me gustaría, por ejemplo, poner también como ejemplo cómo gestiono yo, que eso se me ha olvidado, a la hora de poner límites, por si os sirve. Yo me pongo unos horarios muy estrictos, es decir, soy súper rígida, no contesto a nadie que me escriba fuera de horario laboral, ni en fines de semana, ni en festivos, ni por la noche, salvo urgencias, y además se lo digo para que lo sepan, lo que os he dicho antes, ¿no? El lunes me lo cuentan porque yo los sábados descanso, para que también la gente vaya interiorizando que eso existe, ¿vale? Por ejemplo, llevo el grupo de activismo en redes donde se proponen acciones. Está prohibido escribirme por privado y proponerme a mí las acciones. Hay que seguir un protocolo, se proponen en un determinado sitio y yo, cuando yo quiero y puedo, me meto a ver las propuestas y a valorar qué acción vamos a llevar a cabo, ¿vale? Pero hay que ser rígidas y estar seguras de que lo que estáis haciendo es lo correcto, porque si no, cuando te ataquen y te digan, bueno, pues ¿qué pasa? ¿Que no te importan los animales? Pues no te tambalen tus cimientos porque sepas que lo que estás haciendo es correcto. Entonces, ¿qué propuestas hago yo o qué conclusiones saco de lo que hemos estado hablando? Primero, que necesitamos cuidarnos a nosotras mismas y a los demás. Necesitamos cuidarnos a nosotras mismas y a las demás, ¿vale? O sea, tenemos que cuidar de los demás que tenemos en nuestro entorno animalista y de nosotras mismas. Que tenemos que estar lo más sanas posibles dentro de un entorno que es insano.
que somos animales y los animales tenemos sentimientos, que el trastorno de estrés postraumático y la depresión son normales, son respuestas que nuestro organismo emite ante situaciones de estrés que no son naturales, que tenemos que aprender a reconocer y a responder a los síntomas, establecer relaciones fuertes y enriquecedoras dentro del movimiento, que todo el sufrimiento es real y significativo y que es importante cambiar los valores de nuestro movimiento para incluir la empatía hacia todos los seres vivos, incluso a nosotras mismas. Que es importante construir una infraestructura para ayudar de forma más efectiva a afrontar el trauma inherente al activismo por los animales y que es muy importante estar ahí para los demás, para que nadie se sienta solo o sola en esta lucha. Y por último, esto me gustó mucho y os lo voy a leer. Y un día, sin darte cuenta, te vas sintiendo mejor. No totalmente feliz, pero sí más segura, menos triste y más completa. Y así es como empiezas a reconstruir cada una de tus ruinas, paso a paso, cerrando heridas. Y un día, sin notarlo, desaparecen las lágrimas, la frustración y los miedos. Y así te vas dando cuenta que después de la tormenta siempre hay vida. Muchas gracias. Creo que hay preguntas también. Si queréis, habla Natalia y luego ya después... Preguntas juntas. Antes de irnos a Propet, pero ahí ya vamos a la Propet sin falta, o sea que... Vale, yo lo que me digas. ¿Parece? Sí. ¿Parece? Espera,